Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la conferencia No permita que la ansiedad destruya su vida. Yo soy Luis Eduardo Peña, psicólogo clínico y he dedicado la mayor parte de mi vida profesional al tratamiento de los problemas de ansiedad. La ansiedad ha sido una parte de la psicología clínica que me ha apasionado profundamente desde mis inicios en mi vida profesional y la cual afortunadamente tuve mucha oportunidad de profundizar cuando hice mi internado en el Hospital Middlesex de la Universidad de Londres. Y parte de la razón por la cual me ha gustado muchísimo la ansiedad es porque en estos casi ya 40 años de ejercicio profesional he sido testigo de la importancia de lo que la ansiedad afecta a quienes la padecen, pero también de los tratamientos tan eficaces que se han desarrollado para ayudar a las personas que padecen de algún problema de ansiedad. Los tratamientos eh, psicológicos que se han desarrollado en los últimos 30 años son muy prometedores y a mí en mi ejercicio profesional me ha permitido ayudar a mucha gente que ha padecido de este tipo de problemas. Entonces, en esta charla voy a presentar una visión general sobre la ansiedad, no con propósitos terapéuticos, sino más bien de naturaleza informativa. Yo quiero comenzar esta charla contando algunas experiencias que tuve desde niño, directa o indirectamente, con la ansiedad. La primera de estas experiencias se remonta al año 1964, cuando yo ingresé a estudiar al Instituto de Niños Ciegos y Sordos, donde hice 2/3 partes de mi educación de primaria y secundaria. Y los primeros días en que yo iba al kinder, yo lloraba muchísimo porque no quería que mi mamá se alejara de mí. Sin embargo, a los pocos días me pude adaptar fácilmente a esa situación, pero si no lo hubiera hecho, yo padecería de lo que hoy se denomina fobia escolar, que es la reticencia que tienen muchos niños a ir al colegio por diferentes razones, no solamente por ansiedad, apenas la ansiedad es una de ellas. La otra experiencia que para mí era incomprensible en ese momento y que con el paso de los años he tratado personas con fobias, era la fobia tan severa que padecía mi abuela materna, mamaita le llamábamos. Y cuando íbamos a nuestra finca de recreo en Jamundí, mi padre tenía que esconder los gatos porque ella apenas veía un gato, le daba literalmente un ataque de pánico. Yo era muy niño entonces y nunca indagué cuál es la razón de por qué a mamaita experimentaba ese temor tan severo a los gatos. Yo vivía en San Fernando y unas 4 cuadras de mi casa vivía una señora que tenía un comportamiento muy extraño, a la que en esa época llamábamos nuestra vecina microbiana, porque a la casa de ella no se podía entrar, ya que cualquier persona que entraba contaminaba su casa de microbios. Eso hoy actualmente recibe el nombre de trastorno obsesivo compulsivo. Y la última experiencia que quiero compartirles con la ansiedad y que es relevante porque era mi miedo a la sangre,
y a las inyecciones, a que me sacaran sangre precisamente. Eso ocurrió a la edad de 10 años. Yo eh, debía ser sometido a una de tantas cirugías oftalmológicas y para tal efecto en la clínica Marley me tocó ir al laboratorio del doctor Gamboa, personaje del que nunca olvidaré su nombre. Y yo ingenuamente le puse el brazo para que me extrajera la sangre que se requería para determinar si yo era apto para la anestesia. Y el doctor Gamboa me chuzó tan duro que me hizo llorar. Un año después de esa experiencia traumática, yo requerí que se me hiciera una nueva, perdón, eh, mi oftalmólogo requirió que se me tomara un examen de sangre. Y era muy curioso porque yo iba al laboratorio y cuando entraba al laboratorio ya no me quería dejar tomar el examen de sangre. Y mi mamá desesperada me prometió que me regalaba un radio. La radio ha sido otra de mis pasiones, como la ansiedad. Y entonces yo no me dejaba tomar la sangre y en la tarde mi mamá para motivarme me llevaba a San Andresito, en Bogotá. Y yo veía el radio y yo decía, mami, yo me dejo tomar el examen. Y yo llegaba al laboratorio el otro día y no me tomaba el examen. Y bueno, ya mi mamá, pues, ni para qué les cuento la rabia que le daba. Obviamente ella no sabía que yo estaba sufriendo de una fobia que me extrajeran sangre. Mi oftalmólogo fue más inteligente y dijo, señora, deje así, no le tomemos la sangre. 2 años después, cuando ya estaba más grande, ya me pude dejar extraer sangre y ya es algo que no me molesta. Pero estas experiencias que son algunas de la vida común y otras ya que tienen una característica clínica, fueron mis primeros encuentros con la ansiedad. Como pudieron ver de las experiencias que les acabo de compartir, todos en la vida sentimos miedo y el miedo es una emoción que nos protege y nos prepara para poder enfrentar el peligro. Pero lamentablemente, cuando el miedo es demasiado intenso y se experimenta ante situaciones que no son peligrosas y por ende interfiere con algún aspecto de nuestra vida, se convierte en una emoción patológica y por ende en un problema que requiere un tratamiento psicológico o farmacológico. Los problemas de ansiedad representan en su conjunto el grupo de trastornos psiquiátricos más común. En Estados Unidos, donde se han hecho los mejores estudios epidemiológicos, se ha estimado que aproximadamente un 32% de la población adulta y un 10% de la población infantil y de adolescentes experimenta un trastorno de ansiedad. Y yo me temo que con los cambios que se han presentado recientemente, no solamente como consecuencia de la pandemia, sino como consecuencia también de la llegada desafortunada, en mi opinión, de las redes sociales, los índices de ansiedad y depresión han venido en aumento. Pero lamentablemente, los trastornos de ansiedad no son diagnosticados ni tratados oportunamente. Y lamentablemente, este tipo de problemas tiene una naturaleza crónica. Es decir, una vez que una persona desarrolla
un trastorno de ansiedad, es poco probable que este trastorno desaparezca. Y pues se ven sometidos al sufrimiento que este tipo de problemas acarrea a lo largo de su vida. Tradicionalmente se ha considerado que el miedo y la ansiedad son idénticos, pero realmente las últimas investigaciones han demostrado que el miedo y la ansiedad son emociones distintas. La ansiedad es una emoción que experimentamos ante ante un peligro futuro. Por ejemplo, si yo tengo que presentar una entrevista de trabajo dentro de 2 días, es probable que yo tenga ansiedad. Y un poco de ansiedad no solamente es adecuado, sino necesario para que nuestro desempeño en las diversas actividades de la vida en donde experimentamos esta emoción pueda ser adecuado, pueda ser óptimo. Ya cuando la ansiedad es excesiva y comienza a afectar nuestro desempeño, es que esta se vuelve problemática. El miedo, por el contrario, es una ansiedad, es una emoción que experimentamos ante un peligro inmediato. Por ejemplo, yo estoy aquí dictando esta conferencia y se activa la alarma de incendio del edificio en donde está ubicado mi consultorio. Y simultáneamente, por los altoparlantes de la clínica, nos comienzan a exigir que evacuemos. Entonces yo siento miedo y como resultado de ese temor, eso me moviliza a mí a la acción. Si yo me quedara aquí en el consultorio, probablemente me quemaría y no sobreviviría. Eso de hecho fue una situación que nos pasó aquí en la clínica Farallones en el año 2009. De acuerdo con la anterior definición, entonces podemos indicar que la ansiedad puede ser adaptativa cuando nos prepara y nos protege del peligro, o maladaptativa cuando experimentamos ante situaciones que no son peligrosas y esa ansiedad es demasiado intensa y demasiado frecuente y afecta nuestras vidas. Dependiendo de la situación que nos genere ansiedad y ansiedad maladaptativa o ansiedad clínica, se constituye en un determinado trastorno de ansiedad. A continuación, les voy a presentar una breve reseña de cada uno de los trastornos de ansiedad que a menudo yo atiendo aquí en mi consultorio. El que definitivamente ha ocupado la mayor parte de mi atención profesional ha sido el trastorno de pánico. El trastorno de pánico se caracteriza por la ocurrencia de ataques de pánico, que son episodios de ansiedad súbita que alcanza su pico máximo en unos pocos minutos y que tiene una serie de síntomas tales como taquicardia, sudoración, temblor, mareo, visión borrosa, temor a desmayarse, opresión en el pecho y sobre todo uno muy importante, que es el temor a enloquecer, morir o a perder el control. Y aunque un 10% de la población experimenta ataques de pánico ocasionales, solamente un 2% desarrolla un trastorno de pánico. Y también los ataques de pánico están presentes en otros trastornos de ansiedad. Pero la diferencia en el trastorno de pánico
es que los ataques de pánico son percibidos por la persona como que vienen de la nada, sin una razón aparente, y adicionalmente la persona tiene muchísimo temor de experimentar nuevos ataques y continuamente está vigilando su cuerpo y tratando de prevenir que uno de estos ataques vaya a ocurrir, porque en su opinión son señales premonitorias de muerte, pérdida de control o locura. Yo actualmente estoy tratando a una paciente que ha venido experimentando ataques de pánico frecuentemente, todos los días. Y esta paciente, su principal temor es que ella vaya a morir. Y en el día de ayer, domingo, recibí yo una llamada a las 7 de la mañana por parte de ella diciéndome que no ha podido dormir porque ella estaba muy preocupada y muy angustiada de que si se quedaba dormida fuera a morir. Obviamente se quedó dormida y ayer pudo descansar. Pero esto es, y todo el tiempo que ella está escaneando su cuerpo y pensando que va a morir o que podría morir y sin embargo no muere. Estas personas que tienen ataques de trastorno de pánico piensan que pueden tener una enfermedad grave y que en cualquier momento la muerte les va a llegar. El segundo tipo de trastorno de ansiedad es la ansiedad social, la fobia social, que para propósito de que ustedes lo comprendan, es lo que podría llamarse comúnmente como timidez. Es más complejo que eso, pero para no enredarnos, vamos a hacerla que sea algo similar. Y las personas que sufren de ansiedad social temen participar en situaciones sociales por el temor a que vayan a ser evaluadas negativamente, vayan a ser el ridículo, vayan a ser humilladas, vayan a ser ultrajadas por parte de otro o de otros. Un subtipo de ansiedad social es las personas que temen hablar en público. Y yo he tratado muchas personas con este problema. Pues recuerdo el caso de un médico que él comenzó a experimentar ataques de pánico, pero el contexto de las presentaciones que tenía que hacer frecuentemente en congresos y en reuniones con sus colegas y con sus pacientes. Y en ese orden de ideas, él ya estaba considerando renunciar a su trabajo y afortunadamente lo pudimos tratar exitosamente y más adelante vamos a explicar cuáles son los tratamientos para los problemas de ansiedad. Las fobias específicas, como su nombre lo indica, son fobias que se experimentan ante situaciones muy concretas. Hay fobias a los animales, como por ejemplo a los gatos, a los pájaros, a los ratones, a las palomas. Hay fobia a los eventos naturales, como por ejemplo las tempestades, los temblores. Y hay una fobia muy interesante que es la fobia a la sangre. Y la fobia a la sangre es muy interesante porque la persona cuando ve sangre se desmaya. Y también es una fobia a las inyecciones, porque en el 50% de las personas que tienen fobia a las inyecciones se desmayan. Eh, yo acabo de tratar a una niña que está estudiando veterinaria y requiere, por la naturaleza de su propia carrera, eh, estar en contacto con la sangre dentro de sus prácticas médicas. Ella cada vez que veía sangre se desmayaba. Y bueno, hicimos el tratamiento, que es un tratamiento distinto a las demás fobias. Y ya
ella puede estar en contacto con sangre sin desmayarse. Aquí entonces, en esta diapositiva, podemos observar los diferentes tipos de fobias. El siguiente trastorno de ansiedad es la ansiedad generalizada. Este trastorno se caracteriza por una preocupación excesiva e incontrolable ante situaciones menores de la vida, o sea, temas de salud, temas financieros, temas de los hijos, etcétera. No son preocupaciones así por situaciones muy complicadas, pero para las personas que tienen este tipo de problemas sí lo son. El caso que yo más recuerdo es de un paciente que mientras todo el mundo en Colombia se estaba quebrando en el 1998 por una situación muy económica por la que atravesaba el país. Este señor en su fábrica cada vez sus ventas aumentaban y él tenía el gran temor de que fuera a quebrarse, de que no tuviera dinero con que sostener a su familia y que eventualmente saliera a pedir limosna. Eh, el tema del señor era tan complicado que él finalmente desertó de tratamiento conmigo porque yo no tenía medicina prepagada. Es una anécdota que es muy curiosa. Este señor, un tipo muy querido, muy buena gente, muy exitoso laboralmente. Este es un trastorno, el mutismo selectivo, que caracteriza o que se presenta especialmente en la población infantil, ¿no? Y son niños que no hablan y solamente hablan ante ciertas situaciones y no importa cómo se interactúe con ellos, se rehúsan a hablar. Entonces, y es un problema de ansiedad social. Yo nunca he tratado un caso de estos, pero sí viene a mi mente el caso de una niña, ella era belga, que llegó al hospital, el Middlesex Hospital en Londres cuando yo estaba haciendo mi internado, y ella no le hablaba a nadie, padecía de mudismo selectivo. Este trastorno también es prototípico de los niños, aunque uno lo puede encontrar ocasionalmente en adultos, y es la ansiedad de separación. Ese es el temor que tienen sobre todo los niños de separarse de sus padres porque temen que algo malo les vaya a pasar a ellos o le vaya a pasar a él. Yo traté muy exitosamente hace ya algunos años a un niño que ya debe estar muy grande, y este niño eh, tenía totalmente en jaque a su familia porque él no se podía separar de sus papás no podían ir a un cine, no pueden salir a comer, no tenían prácticamente vida privada, porque este niño hacía pataletas, tenía más o menos 12 años, hacía pataletas, lloraba, etcétera. Me acuerdo que la primera vez que ellos vinieron sin el niño, él se quedó en la casa y no importaba con quién se quedara, se quedó con una figura adulta. Llamó aquí como 20 veces al celular de los padres. A él también, afortunadamente, lo pude ayudar y ya al final de la graduación de la terapia es que sus papás se fueron a unas merecidas vacaciones en San Andrés sin ningún problema. El trastorno obsesivo compulsivo
Es el caso que les contaba al principio de esta charla sobre mi vecina microbiana. Son las personas que tienen obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son pensamientos, ideas o impulsos que vienen a la mente de la persona y que generan gran ansiedad. Y las compulsiones son comportamientos, ya sea motores o cognitivos, que la persona eh, realiza para poder neutralizar la ansiedad que le generan las obsesiones. Y estos pensamientos pueden ser de contaminación y son las personas que permanentemente se están lavando. Yo el año pasado traté a un señor de unos 35 años que él podía permanecer en el baño 3 veces al día bañándose y su temor esencialmente era contaminación de tipo sexual, contaminación del semen que él mismo producía. Eh, este fue un caso que yo traté. Se le pudo ayudar, pero no tanto como yo quería porque no quiso completar el tratamiento. Otro tipo de obsesiones son las personas que revisan. Yo tenía un paciente que él entraba a su trabajo a las 8 de la mañana, pero llegaba todos los días a las 11. Y él salía a las 7 de la mañana, iba al mío, es decir, a tomar el transporte público y se devolvía a su casa porque pensaba que la estufa se le había quedado prendida. Y hacía esto 5, 6, 7 veces y obviamente el señor ya estaba con un pie afuera de su trabajo porque aunque habían sido tolerantes a su situación, pues ya eso estaba interfiriendo significativamente con su desempeño. Pero para que ustedes puedan apreciar la naturaleza de los problemas de ansiedad, miremos algunas estadísticas. 20% de la población colombiana experimenta un trastorno de ansiedad a lo largo de la vida, 31% de mujeres y 19% de hombres. La ansiedad como la depresión son mucho más comunes en mujeres que en hombres, casi en una proporción de 2 a 1. Y hay diferentes razones para esto. Una de ellas es los cambios hormonales, otra es la mayor aceptación de la sociedad a que las mujeres puedan experimentar ansiedad o depresión. Y esto es mucho menos tolerado en los hombres, entonces los hombres recurren al alcohol y a las sustancias psicoactivas cuya prevalencia es mucho más común en hombres que en mujeres. Los trastornos de ansiedad se desarrollan durante las primeras 3 décadas de la vida. En la primera década son las fobias específicas, en la segunda y tercera década son la ansiedad social y en la tercera década más comúnmente el trastorno de pánico. Y no solamente es en los adultos, sino que un 10% de niños y adolescentes experimenta también un trastorno de ansiedad. La presencia de los trastornos de ansiedad aumenta el riesgo de problemas médicos, de muerte y de problemas y otros problemas psicológicos. Con respecto al aumento de problemas médicos, enfermedades cardiovasculares, y ojo, no es que la ansiedad
cause este tipo de problemas, sino que estos problemas son de naturaleza multicausal y la ansiedad puede aumentar el riesgo que estas personas padezcan de uno de estos, de un problema como estos. Hipertensión, diabetes, problemas inmunológicos, cáncer, afecciones respiratorias crónicas, problemas gastrointestinales como colon irritable y úlceras, incluso también disfunciones sexuales. Lamentablemente, los problemas psiquiátricos no vienen solos, siempre vienen con uno o dos problemas adicionales. Por ejemplo, la paciente que yo estoy tratando con que presenta un trastorno de pánico, también tiene historia de trastorno obsesivo compulsivo y también padece de fobia social. Ahora pasemos a revisar las causas de la ansiedad. La ansiedad tiene diferentes causas. Es un fenómeno de naturaleza multicausal, es decir, que no es un solo factor el responsable porque una persona tenga un trastorno de ansiedad. Y en esta diapositiva se muestran cada uno de estos eh, factores. El primer tipo de factores es los factores genéticos. Más o menos hay una influencia entre un 30 y un 40% de los factores genéticos en los problemas de ansiedad y de depresión. Y me refiero tanto a la una como a la otra, porque la depresión y la ansiedad son casi que hermanitas mellizas. Y muchas de las causas que afectan a la una, afectan o que provocan la ansiedad también pueden estar implicadas en la depresión. Ahora, no significa que la persona hereda un trastorno de ansiedad. Lo que la persona hereda es lo que se llama un tipo un temperamento neurótico. Neurótico es una persona no en la acepción popular del término, sino estas personas reaccionan más intensamente a sus emociones. Son personas que las experiencias, cierto tipo de experiencia le genera una mayor afectividad negativa. Son personas que cualquier cosa les impacta más y son personas que también tienen la tendencia a experimentar menos emociones positivas. Esto es lo que indica el temperamento neurótico y es de naturaleza biológica. Y obviamente va a depender de otros factores de naturaleza psicológica para que la persona desarrolle un trastorno de ansiedad. Miremos entonces cuáles son algunas de estas experiencias tempranas. Lamentablemente, a veces los padres tienden a ser muy sobreprotectores de sus hijos y no les permiten que ellos vayan desarrollando una interacción con el mundo donde aprendan a afrontarlo, donde aprendan a ir manejando los retos y dificultades que se les van presentando a lo largo de la vida, sino que estos padres tratan de resolverle todas estas dificultades y orientados lamentablemente de una manera inadecuada por su amor de que sus hijos no sufran. Y el sufrimiento es algo inevitable de la vida al cual todos nos tenemos que ver enfrentados y tenemos que aprender de ellos. Entonces, esta sobreprotección
lo que hace es generar en los hijos, desde sus primeros años, una sensación de incontrabilidad, que no pueden controlar las cosas que les suceden, que no son capaces, que son insuficientes. Por lo, y por el contrario, los padres que interactúan positivamente con sus hijos y les van poco a poco apoyando y ayudando para que puedan enfrentar sus dificultades, son niños que muy probablemente no van a desarrollar un tipo de trastorno como este. Ahora bien, hay varios tipos de aprendizaje que influyen en los trastornos de ansiedad, sobre todo en las fobias. Y rápidamente les voy a hablar de cada uno de estos. Este primero es el condicionamiento clásico. El mejor ejemplo es lo que me pasó a mí con mi temor a la sangre. Eh, ya a mí me chuzan, es una experiencia traumática, me hace muy duro y entonces yo como resultado de esto ya desarrollé un temor a que me extraigan sangre. Ahora hay un elemento muy importante en en la ansiedad y es que cuando alguien siente miedo a alguien, a algo, la tendencia es evitar. Y cuando la situación es realmente peligrosa, es algo absolutamente ideal y es necesario para la supervivencia de la persona. Sin embargo, las personas que tienen un trastorno de ansiedad tienden a evitan aquellas situaciones que no son peligrosas. Estas personas, lamentablemente, no aprenden que la situación no conlleva ningún peligro. Eh, Me estaba acordando de una paciente que tenía temor a los perros y ella cada vez que veía un perro salía corriendo y consideraba que todos los perros le iban a morder porque en alguna ocasión cuando ella iba de camino al colegio la había mordido un perro. Y ahorita vamos a ver por qué uno de los tratamientos más eficaces para la ansiedad es la exposición, hacer que la persona se exponga a esas situaciones que evita creyendo que son peligrosas cuando en realidad no lo son. Y por último, el aprendizaje por modelamiento o por imitación es el más común y muchos miedos de las personas son adquiridos de esta manera. Yo tenía una paciente que le tenía miedo a las ratas y cada vez que su mamá veía una rata gritaba y se trepaba a la mesa del comedor. Y esta paciente hacía exactamente lo mismo. Ahora, tenemos que distinguir entre los factores que están implicados en el desarrollo de un trastorno de ansiedad y los factores que la mantienen. Y para que ustedes entiendan esto, voy a darles un ejemplo. Resulta que un día una paciente mía sale de mi consultorio, el piso está mojado y se resbala. Va a intentar parar si no puede hacerlo. Entonces llamamos a los paramédicos que están en urgencias en el primer piso. Ellos vienen y diagnostican que ella tiene una fractura, la llevan a urgencias, le toman una radiografía y el médico le dice, no puedes caminar porque te has fracturado la tibia del peroné y requiere ser operada. Una cosa es que ella no puede caminar porque se fracturó la tibia del peroné y otra cosa es que se fracturó porque el piso estaba mojado. En la psicología de hace muchos años
Se creía que para poder tratar adecuadamente un determinado problema, la persona tenía que necesariamente ir a las causas que generaban el problema. Pero eso, en este ejemplo que les doy, es como que el doctor que la atiende, el traumatólogo, le pregunta, bueno, y cuéntame cómo era el piso, de qué color era, qué tanta agua había, con qué personas estaba. El traumatólogo no le interesa eso. Él mm, le pregunta, ¿y cómo te caíste? Ah, bueno, pero a él lo que le interesa es los factores que mantienen la imposibilidad de que ella pueda caminar. Igualmente ocurre en la psicología moderna. Y en la psicología moderna no es que no nos interese cómo la persona pudo adquirir un trastorno de ansiedad, pero que nos interesa es qué lo está manteniendo. Y hay dos tipos de factores que se llaman los factores cognitivos y los factores comportamentales. Y los factores cognitivos hacen referencia a los pensamientos que la persona tiene sobre una determinada situación. Volviendo a mi paciente que tiene ataques de pánico, ella cada vez que el corazón le palpita, no cree que le palpite porque tiene un ataque de pánico, sino porque ella está convencida de que ella tiene una anomalía cardiovascular que los médicos no le han detectado. Entonces, cada vez que ella tiene esta taquicardia, se le activa ese tipo de pensamientos y eso a su vez hace que ella tenga más taquicardia porque siente ansiedad y se vuelve un círculo vicioso. Curiosamente, la paciente no se ha muerto y no creo que se vaya a morir porque es una persona que es muy joven y está muy sana y todos sus exámenes le han salido bien. El segundo factor es los factores de tipo comportamentales. La persona que evita las situaciones que le generan ansiedad. Esta misma paciente, por ejemplo, no quería ir a la oficina porque decía, es que allá me puede dar el ataque de pánico y me puede dar el infarto y quién me va a rescatar. Ya afortunadamente en el día logramos o logré que ella pudiera ir a la oficina y le fue muy bien. Hoy en día en psicología y al igual que en medicina, se está utilizando lo que se denominan los tratamientos con evidencia, es decir, los tratamientos que científicamente se han probado que funcionan. Y yo no voy a entrar en la explicación de qué es científicamente válidos, simplemente voy a explicarlos aquí. Y hay dos tipos de tratamiento que han mostrado ser eficaces para manejar los problemas de ansiedad. Los tratamientos psicológicos y los tratamientos farmacológicos. Vamos a hablar de los tratamientos psicológicos. En esta diapositiva está explicitado las características fundamentales de los tratamientos. Estos tratamientos son breves, están sustentados en estudios clínicos controlados, están centrados en el presente y no en el pasado, tienen unos objetivos específicos. A cada paciente se le proporciona herramientas específicas. No es que el paciente viene aquí, habla una hora y al final yo le pregunto, bueno, ¿y cómo te sentiste? Y me dice, muy bien, doctor, porque me desahogué. Es el peor insulto que un paciente me puede dar a mí, porque aquí no es simplemente que la gente se desahogue, sino ayudarle a que se conviertan en su propio terapeuta, aprendiendo estrategias para manejar los problemas para los cuales vienen a buscar mi ayuda. En este orden de ideas, el paciente tiene una participación activa y lo mismo que el terapeuta, es una relación donde el paciente pone el 50%, puesto que es la persona que mejor conoce sus problemas y el terapeuta pone el otro 50% que son sus conocimientos clínicos.
Estas son las estrategias de tratamiento y ya le vamos a explicar cada una de ellas. Con respecto al componente psicoeducativo, a la persona se le ofrece una explicación sobre qué tipo de trastorno de ansiedad tiene. Se le explican cuáles son las causas que lo generaron y los factores que lo mantienen. Esto es absolutamente esencial porque a partir de esto que se llama también formulación del caso, se van a mm, construir las estrategias del tratamiento. Si el paciente no compra la formulación, uno como terapeuta está perdido. Muchos pacientes con ansiedad tienen pensamientos distorsionados. El ejemplo de mi paciente que piensa que su taquicardia es una señal inminente de muerte. Y entonces, parte esencial del tratamiento es hacer que esa persona modifique ese pensamiento, pero no es simplemente diciendo, no, no piense así que nada malo te va a pasar. Y eso ya se lo han dicho antes de que ella venga a consulta. Y las personas con ansiedad tienen dos grandes errores de pensamiento. Sobreestiman que algo malo les va a pasar. Mi paciente piensa que ella, eh, cuando tiene estas palpitaciones, va a tener un ataque cardíaco y sobreestima sus consecuencias. Las consecuencias es que se va a morir. Entonces uno identifica la situación, identifica los pensamientos y comienza a recolectar evidencias a favor de ese pensamiento. Este es un método de la relajación que ya se usa muy poco. Yo realmente no la uso, no porque se han encontrado algunos problemas con la relajación, sin embargo sirve para, sobre todo para la ansiedad generalizada, el cual le enseñamos a la persona a tensionar y a relajar diferentes grupos de músculos y estos grupos de músculos estar relajados. También la relajación conlleva otros efectos fisiológicos como disminución en la respiración, en la presión arterial, etcétera, que hace que la persona pueda tener una reducción en su ansiedad. Pero se ha encontrado que muchas veces la relajación es utilizada como un mecanismo de evitar las sensaciones de ansiedad. Y hoy en día, una de las cosas que estamos trabajando con la gente es ayudarle a que pueda aceptar su ansiedad y que no la pelee. Pero sin duda, el componente más eficaz en el tratamiento de las personas con ansiedad es la exposición, es hacer que enfrenten las situaciones ansiógenas para que aprendan que nada malo les va a suceder. Y hay tres tipos de exposición: la exposición en vivo, la exposición en imaginación y la exposición a señales internas, exposición interoceptiva. En la exposición en vivo, eh, voy a contarles un caso de una paciente que tenía temor a los perros. Entonces, primero comenzamos a construimos una jerarquía, que es decir, una serie de situaciones de la que menos miedo le generaba, la que mayor ansiedad le producía, y poco a poco le íbamos exponiendo. Primero, perros pequeños y tomábamos un perro pequeño, se le iba poco a poco acercando, luego un perro más grande y otro perro más grande, hasta que la persona finalmente aprendía que nada malo le iba a suceder. Bueno, la exposición interoceptiva es a las sensaciones físicas. Y sobre todo esto es muy común en las personas que tienen ataques de pánico, que tienen trastorno de pánico. Lo que tienen es fobia a estas sensaciones. Entonces, por ejemplo, a una persona que tiene el temor a la taquicardia, lo que se hace es hacerla trotar en el sitio
o bien subir y bajar escaleras, y para que se dé cuenta que nada malo le va a pasar. O también se le puede hacer hiperventilar. Hiperventilar es tomar aire rápidamente, como cuando uno infla una bomba, que uno hace así. Bueno, entonces, ¿cuáles son las ventajas que tienen los tratamientos psicológicos? Primero que todo, el paciente aprende estrategias que puede utilizar a lo largo de su vida para manejar su ansiedad. Como les decía anteriormente, lo que uno intenta hacer aquí es que el paciente sea su propio terapeuta, no que el paciente dependa de uno indefinidamente. La segunda ventaja es que las recaídas son mucho menos probables en los pacientes que son tratados con tratamientos psicológicos que los que reciben tratamientos farmacológicos. Las tasas de recaída en los pacientes con tratamientos farmacológicos son altísimas. En el caso de ansiedad pueden ser más del 40%. Otra desventaja de los tratamientos psicológicos es que son ideales para quienes no desean usar medicación. Y una proporción importante de mis pacientes vienen aquí justamente porque no quieren recibir medicación. Y también los trastornos de ansiedad son muy comunes en mujeres en embarazo y en el posparto. Y si estas mujeres están lactando, por ejemplo, no pueden recibir este tipo de tratamientos farmacológicos. Pero indudablemente los tratamientos psicológicos también tienen sus limitaciones, requieren esfuerzo, compromiso y dedicación del paciente. El paciente tiene que venir una hora a la semana a la sesión, hacer tareas y esto no a todo el mundo le gusta. Los tratamientos psicológicos son cortos, pero algunas personas pueden percibirlos como costosos. Requieren de personal calificado. No cualquier psicólogo está en capacidad de tratar pacientes con ansiedad. Es como que un paciente tenga un problema endocrinológico y vaya al médico general. Como les indiqué anteriormente, el otro tipo de tratamiento con evidencia científica son los tratamientos farmacológicos. Aquí están listados los diferentes tipos de medicamentos que se han venido utilizando para el tratamiento de los farmacológicos, los problemas de ansiedad. Yo obviamente no tengo entrenamiento para suministrar este tipo de tratamiento y siempre me apoyo en psiquiatras amigos con quien he logrado establecer una excelente relación y que a lo largo de mi vida profesional me han apoyado para tal propósito. ¿Cuáles son las ventajas de los tratamientos farmacológicos? Requieren poco esfuerzo del paciente, simplemente el paciente se toma una tableta o dos o tres al día. Ahora, sí tengo que reconocer que en algunos casos son necesarios y son muy útiles. Esta paciente, a la cual me he venido refiriendo mucho en el día de hoy, su caso es tan severo que bueno, ella llegó donde mí medicada y está usando medicación y creo que es necesario. Yo, sin embargo, soy muy reticente a esto, porque fíjese que la paciente logró ir a su oficina hoy. Le digo, ah, qué bueno, fuiste a tu oficina. Sí, es que estoy más tranquila gracias al medicamento. Y bueno, a mí me preocupa esto, no por un tema de ego, sino porque la paciente no está dándose crédito por el aprendizaje que está haciendo, sino que todo se lo atribuye al medicamento y esto puede hacer que la recaída sea más probable. Pero lamentablemente los tratamientos farmacológicos tienen varias limitaciones. Un porcentaje significativo no responde al tratamiento. Y tenemos que ser sinceros, más o menos un 50% de los pacientes que se les da medicación responden. A los que le da tratamiento psicológico, más o menos un 60-70% en los estudios controlados, en estudios científicos, probablemente, eh, digamos, la tasa mía, modestamente les digo,
es mayor. Yo creo que un 80-90% de mis pacientes mejora. Y no todos los síntomas a los pacientes les quitan con los tratamientos farmacológicos, pero el problema más grave son las altas tasas de recaída y los efectos adversos. Voy a concluir dando algunas conclusiones y recomendaciones. Como han podido ustedes observar, existen dos tratamientos con evidencia científica para ayudar a tantas personas que padecen de trastorno de ansiedad. Son los tratamientos farmacológicos y los tratamientos psicológicos. Es muy importante que cuando se elige el tratamiento, el paciente pueda elegir qué tratamiento quiere recibir. En los estudios científicos que se han hecho, cuando el paciente se le da la opción de elegir la respuesta a cada uno de estos tipos de tratamiento es mucho más alta. Y la elección del tratamiento dependerá de la preferencia del paciente, de la disponibilidad de recursos y la disponibilidad de terapeutas calificados para poder implementar el tratamiento. Hoy en día, y gracias a la pandemia, ya la gente se ha concientizado de que las terapias virtuales funcionan muy bien. Yo diría que un 60-70% de mis pacientes son pacientes que yo atiendo virtualmente. Los tratamientos psicológicos que se denominan cognitivo-conductuales son los tratamientos de primera línea para los pacientes que tengan problemas de ansiedad de primera línea psicológicos, y los tratamientos farmacológicos donde se utiliza un tipo de antidepresivo que se llama inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, son los tratamientos de primera línea para la farmacoterapia de los pacientes con ansiedad. Por último, eh, dadas las limitaciones de los tratamientos farmacológicos y las ventajas de los tratamientos psicológicos deben ser el tratamiento de primera línea que se le ofrezca a los pacientes que tengan ansiedad, pero teniendo obviamente en cuenta, uno, la preferencia del paciente y dos, la disponibilidad de un personal calificado. Esta es una conclusión que yo puse años atrás, pero que la evidencia científica última, reciente, ha cuestionado, y es la combinación de ambos tipos de tratamiento. En el caso de la depresión, sí hay evidencia que muestra que combinarlos es una buena idea. En el caso de la ansiedad, no es tan buena idea, y yo anteriormente era mucho más liberal en mandar a mis pacientes a un apoyo farmacológico. Hoy soy supremamente conservador en eso, y el ejemplo que les mencionaba de lo que me manifestó mi paciente en el día de hoy es una muestra muy importante. ¿Por qué? Y muchas veces porque la persona tiene ansiedad y se toma el medicamento y no aprende las estrategias psicológicas que son útiles para eso, sino que cuando ya se retira el medicamento, las tasas de recaída son muy altas. Pero repito, es una opción viable, con evidencia científica, y que muchas veces puede ayudar a muchos pacientes, como es el caso de la paciente que les he hablado a lo largo de esta charla. Quiero pues agradecerles a ustedes por su asistencia, y entonces ahora sí abrimos los micrófonos para cualquier pregunta que ustedes tengan a bien hacerme.